Buenas tardes, Verónica, y los que están ahí atrás hicieron un gran trabajo de monitoreo. Entonces, por favor, un aplauso para ellos y ellas. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias, soy el último poniente. Pueden aplaudir. Malas noticias es que ustedes deben estar cansados de sentarse. Entonces, párense. Voy a pasar por las primeras transparencias. Párense. Van a estar cansados de estar sentados. Voy a hablar hoy acerca de cómo alimentamos la tierra con proteína animal y realmente aumentando el valor de la proteína animal. Entonces, acá está una introducción rápida, un poco sobre mí, también por qué nosotros hacemos el fertilizante que hacemos. Voy a hablar sobre la metodología de fertilizante y el valor de las proteínas de rendimiento, los valores de fertilizantes orgánicos, y después vamos a bucear en lo que ustedes están interesados. Vamos a hacer un estudio de caso, en un modelo acerca de los impactos hechos en las proteínas y grasas de rendimiento y oportunidades para nuestras proteínas en los fertilizantes. Y vamos a hablar del potencial para renovables y proteínas de rendimiento y seguir adelante. Rápido, trabajé para esta industria a 28 años, mitad en Griffin y después vamos a hablar acerca de la categoría de fertilizantes, diésel y biodiesel, y tengo perspectivas para compartir, para hablar de las correlaciones que mencionaba ahorita. En primer lugar, nuestra marca es Nature Safe y voy a decir por qué existimos. Hay tres motivos por qué nuestra empresa empezó con fertilizantes. Debo decir, ¿alguien conoce lo que la primera industria de proteína de rendimiento, para qué servía? ¿Alguien? Para fertilizantes. De hecho, nuestros ingredientes están en 80, 82. El primer mercado que servimos fue de fertilizantes. Entonces, hay tres grandes motivos por los cuales existimos. Uno es obvio, somos centrados en ganancia. Tenemos que tener ganancia para ser sostenibles, sustentables. Y segundo es realmente es una protección interna para estas proteínas animales. Entonces, tenemos márgenes más grandes cuando hay, cuando los mercados son muy agresivos, y márgenes más grandes cuando los mercados son menos agresivos. Y tenemos un plan de contingencia, lo que llamo de una isla de juguetes. Bueno, hay materiales que son echados y no son materiales que serían tirados en vertedores. Entonces es más desafiador con las regulaciones para hacer eso con efectividad, pero vemos esto como un valor. Y acá están los mercados que servimos. Es agricultura orgánica y bueno, otra vez, vender fertilizante orgánico es una contribución para agricultura orgánica. Entonces es importante para el crecimiento. También servimos a campos de golf, atendemos también a los mercados de atacado y de minoristas también. Y hablamos de los últimos 2 días sobre esto, es las harinas de penas, de sangre, todos caben fertilizante. Entonces, ¿cuál es el valor de fertilizante? Pensamos en fertilizantes, pensamos en nitrógeno, fósforo, tenemos fosfato y ceniza. En primer lugar, las harinas de penas.
son altas en nitrógeno porque son altas en proteína. Entonces, la matemática simple es que tomamos el porcentaje de proteína y dividimos por 6.5 y les digo cuánto nitrógeno hay de la proteína. Entonces, puede ver que con las harinas de penas, 14%, 12 a 14% de proteína. Hueso y sangre es un poco más equilibrado, no solamente nitrógeno orgánico, pero tiene fosfato y calcio. Entonces, hablaron antes en la primera presentación sobre fósforo y calcio siendo un gran componente para harina de sangre y hueso. Y entonces tiene mucho valor. Si notaron, no vemos ningún potasio que mencionado acá. Las proteínas de rendimiento son bajas en potasio. Entonces, más una vez, el componente diferenciador que vemos en proteínas de rendimiento son orgánicos, nitrógeno orgánico, fosfato y calcio. Ahora hay una diferencia cuando digo fosfato disponible. Muchos de nosotros nos pensamos en términos de fósforo o PE. Cuando pensamos en una harina de hueso y sangre que tenga 3% de fósforo, puede pensar que es bajo de un punto de vista de fósforo, pero la matemática es que se toma este fósforo y multiplica por 2.29 y va a dar el fosfato disponible. Como regla general funciona. Puede ver que tenemos productos que pueden ser altos como 6 a 15% de fosfato disponible en la forma que llamaríamos de una forma general como, llamando como harina de hueso y sangre. Hueso aumenta el número, bajando la proteína aumenta el fósforo y el fosfato disponible o P2,5. El fosfato y el calcio son en una relación de 1:1. Si está alto en fosfato, va a estar alto en calcio también. Y por último, harina de sangre. Harina de sangre es de un punto de vista de nutriente fertilizante, lo que va a haber en harina de penas. Es desafiador como material con buen precio y como resultado es difícil manejar porque es, del punto de vista de la densidad, es bien liviano. Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo tomamos ese abordaje de alimento y aplicamos a fertilizante? Bueno, últimamente vamos a tomar la ciencia y especialización para alimentos de animales y aplicar a un ecosistema totalmente distinto. Vamos a alimentar el suelo. Y estos principios de cómo alimentamos un perro, un gato, un pollo, son las mismas premisas básicas de cómo alimentamos el suelo y en última instancia el suelo alimentando la planta. Entonces, ¿cuáles son los términos de valor en fertilizante orgánico? Dos cosas principales. Una es cuánta nutrición orgánica podemos poner en esta formulación. Si piensa en la mensaje de proteína, de cuán concentrado podemos obtener eso es importante. Y no es solo eso. Entonces, de nuevo, cuánta proteína, fósforo y calcio está en la fórmula. Eso certamente es muy importante. Cómo vendimos eso es realmente los aminoácidos, concentración de proteína, cómo mediría un alimento. Pero tan importante cuánto es la disponibilidad de estos nutrientes. Entonces, si están, de nuevo, podría tomar mi uh, uh, si la proteína es procesada y si es un alimento muy indigestible, también va a ser muy bueno como fertilizante porque estamos alimentando los microbios del suelo y entonces mineralizar la nutrición que después va a mineralizar las plantas. Entonces, en el fin es esto, si no es un buen alimento, no va a ser un buen fertilizante. Entonces, los dos están altamente relacionados. Entonces, un buceo más profundo en harina de hueso y sangre. Fertilizante no requiere, yo sé que eso no es común en cómo funciona el alimento, pero en fertilizante no requerimos derivación de especies. Entonces, antes en las carreras con Nature Safe, teníamos en nuestras marcas
harina de aves, harinas de cerdo. Esto no hace diferencia. Lo que hace diferencia es una perspectiva de regulación orgánica. Entonces se tornó muy pesado hacer de esa forma. Entonces nosotros adoptamos un abordaje más general y diciendo, bueno, harina de hueso es harina de hueso. Si no entramos en la derivación de especies, si es cerdo, aves, bueno, somos bien genéricos en nuestros esfuerzos. Y el motivo más grande es porque haciendo eso, la diversificación de especies, encontramos que las cosas estaban más difíciles para nosotros, pero el cliente no veía ningún valor en esta derivación. Otro punto interesante es que el etiquetaje, Estados Unidos tiene solamente una restricción relacionada a vaca loca, o sea, no alimente los animales o aplique a las plantas que alimentan los animales. Esta es la extensión de la restricción acerca del uso de fertilizante. Otro facto interesante es que, de nuevo, el mercado norteamericano es muy fuerte en términos de agricultura orgánica y frutas y vegetales orgánicos. 80% de la producción orgánica es efectivamente exportada para los Estados Unidos. Entonces, el consumo doméstico para este mercado es bien liviano y otra vez, el mercado de los Estados Unidos domina esta demanda. Acá este es el reto. Teniendo como un poco de headwind en la demanda para las comidas orgánicas. Aún está creciendo, siendo contrario con esa curva. El impacto del valor de MBM, en mi opinión, para hacer fertilizante orgánico no va a tener un impacto significativo en los volúmenes, la demanda para el valor de las harinas de hueso. El mercado quiere que, ¿qué estoy haciendo para mi vida? Pero no, realmente es un mercado que yo puedo me sentir confiante que va a cambiar la métrica para la industria en términos de los últimos valores de las materias primas. Y hay aún ya un valor para mí de esas harinas, especialmente valores que tenemos con los abonos, los estiércoles, los dólares americanos como 30 para 50, por ejemplo, por tonelada, pues, son materias primas de su casa, de su hogar. Ahora, típicamente, valores de NPK son como 3 de 3 por ese abono, tener un valor como 2.5 3 veces más lo que la línea de base va a ser. ¿Cuáles son los costos de oportunidad para ese abono? En términos sencillos, hay un valor para esas harinas. Entonces, el problema es que ese valor, esa mampara, es un valor abajo. La industria nos sirve a nosotros. Eso es así. Ahora vamos a hablar sobre las oportunidades. Entonces, nosotros tenemos un modelo de trabajo como industria y se sienten para compartir lo que ustedes piensan. ¿Qué iniciativas en los últimos 10 años tiene lo impacto más mayor en nuestros productos renderizados? ¿Alguien? Renovables, diésel renovables, sí, 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 bueno, bueno. Tiene un impacto dramático sobre el valor, nuestros valores, ¿cierto? Principios para el diésel renovable. En la introducción yo pasé como los últimos 10 años o más en mi carrera, pasando sobre esa temática del biodiesel, intentando vender mi alma, entender los derivativos de biodiesel para cualquiera que lo
iba a comprarse. Eso volvió muy difícil porque estábamos haciendo la competencia con el derecho de competir, para competir con esos, los valores más bajos, intentando llegar a esas materias primas utilizadas en la producción de renovables. Son los principios norteadores. Eso remonta ahí a cuando yo comencé trabajar con biodiesel en los siglos XIX y XX. Remontamos ahí a ese siglo cuando no era un combustible renovable. Entonces los principios son que uno, el desarrollo económico, cualquier iniciativa va a tener eso como sus iniciativas. Y también reducir dependencia en los crudos extranjeros. Sostenibilidad también puede tener de distintas maneras. Por ejemplo, puede ser en relación a recursos finitos, pues se ha marcado como formados sostenibilidad sobre reducción de los efectos invernaderos. Pues hay un montón de distintas maneras para utilizar eso como un mensaje, pero en realidad está ahí, sostenibilidad está en ese grande eh, cubo, ese grande balde. Entonces, como es un recurso finito, no estoy seguro si hay una respuesta correcta o equivocada ahí, pero ¿cuál de los tres tiene más impacto en relación al éxito renovable? ¿Alguien? No estoy seguro si hay una respuesta correcta o equivocada, pero sí hay algunas cosas que realmente están causando un impacto. Si ustedes piensan sobre la realidad, que yo probablemente debería decir que reducir la dependencia uh, en el extranjero, eso crea incentivos, mandatos, y cosas que realmente sentimos que podremos aprovechar. Pero vamos a ver sobre la cuestión sobre esa cuestión convencional, el fornecimiento global. Ahora vamos a ver qué es el más grande exportador de una perspectiva de un país, de un personaje convencional. Primera respuesta, Rusia. A mí me gustaría darles un premio, pero no tengo premio ahora. ¿Quién es el más grande consumidor de fertilizantes convencionales? ¿Quién sabe todas las respuestas aquí? China. Ustedes iban a saber muy bien porque la población, entonces ustedes podrían acertar eso, atinar eso bien, porque sí, sí es China. ¿Qué suplemento nutricional convencional está más amenazado? Yo sé que sí, eso como un balón que cruza, difícil. Eso está difícil, pero nitrógeno, potasio, alguien dijo fosfato, estoy de acuerdo. Creo que el fosfato de rocas es un recurso finito. O sea, lo interesante es que hacen la minería y hacen una reacción de la roca, fosfato con ácido sulfúrico, y con eso hace que alguien de la clase de química, ácido fosfúrico, ¿cierto? Dependiendo del artículo que ustedes leen, el suplimiento de ese fosfato de roca tiene como 30 a 3.000 años de fornecimiento global. Si usted es un pesimista, vamos a llegar cerca de los huesos, por ejemplo, cerca de suministro global. Como en todo mi tiempo eso puede agotarse, el suministro global, el riesgo. Una vez más, es un nutriente primario. Tenemos una población global que está aumentando como 8 billones de personas hoy. 30 años, desde ahora van a hacer cuánto más. 30 millones, tenemos que alimentar la población. Es importante que la industria también tiene eso, porque si usted piensa sobre qué hacemos, hicimos un comentario en el RCL sobre nuestros empleados, sobre que tenemos en RCL. Cuando vemos el valor, cómo maximizamos el valor para nuestras proteínas y las grasas, no es solamente una cuestión
capitalista, no es un afán capitalista. Entonces, cuanto más valor creamos para proteínas, para grasas, cuanto más está los alimentos, es algo noble, cuanto más costeable, cuanto más disponible. Entonces, es muy buena esa correlación. Entonces, de vuelta ese riesgo, cuando vemos si ustedes tienen sus retos y qué más está ahí, qué otras preocupaciones sobre esa cuestión de los fosfatos de rocas, porque hablamos sobre las proteínas como si fuera como hueso de harina, que tiene fosfato disponible, pero qué otros retos o preocupaciones geopolíticas. Entonces ahora quiero pasar a los tres, ocho más mayores exportadores de fosfato de rocas. Eso no está, es una lista vertical en realidad. Aquí está un poco horizontal para Egipto, número uno, ¿verdad? Morocco, Perú, India, Pakistán y Siria. Algunas cosas que están en común, es cierto. Nada está cerca uno del otro. Eso viene, mucho de eso viene del Oriente Medio. No están al lado uno del otro ahí. Entonces, esas cosas que pudieran crear acción, preocupaciones. Sí, mañana vamos a hablar más sobre eso. Y una vez más, harina de hueso y carne es una excelente fuente de fosfato. Después estamos condicionados a pensar como fósforo, como P, punto 2.9. Es mucho más un contribuyente significante en el rol de fertilizantes. Vamos a ver ahora los drivers de diésel renovables disponibles. Tenemos la cuestión renovable, principios directivos, desarrollo económico, reducir la dependencia de oil extranjero, sostenibilidad, cómo extender la vida de un recurso finito. Ahora vamos a cambiar ahora la terminología. Vamos a hablar ahora los mismos principios exactos y ingresar a la fertilidad, la mensaje sobre desarrollo económico, es económico, cualquier programa, iniciativa va a siempre tener eso. Ese es el patrón. ¿Verdad? Reducir la dependencia sobre los fertilizantes, suministro extranjero es un driver. Sí, eso puede ser, incluso hoy, y sobre la sostenibilidad. Extender una vida extendida de ese material. Eso es un driver. Si usted mira, por ejemplo, desde 30 a 300 años, sí, yo creo que sí va a ser. Pero MBM tiene más gran impacto sobre, porque es una liberación controlada. Entonces, presentación no hablamos sobre los detalles, sobre la cuestión científica, sobre el proceso de la mineralización funciona, pero es una deliberación controlada que tiene valor y por esa concentración puede mejorar la eficacia de los nutrientes convencionales. Y yo hice eso en mi espacio de fertilizantes. Trabajamos con 4 o 5 sobre estabilizamos ureas y vemos la sinergia de los nutrientes. Vemos 1 más 1, que es igual a 3. Vemos la sinergia. Entonces es una cosa poderosa. Otra cosa también por final, estamos alimentando el suelo, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos eso? Explotamos bacterias beneficentes, la tierra, eso pasamos por la mineralización ahí. Volviendo a los libros didácticos de las ciencias de la tierra, pero podremos ver ahí sobre la biología de la tierra, del suelo. ¿Qué vemos ahí? Vemos el nivel impresionante. Eficiencia, la cuestión de la mineralización de carbono, de la proteína, de la nutrición que viene con nuestras proteínas animales. También sobre la cuestión del efecto de explotamos las poblaciones de bactericidas, de bacterias. Con eso las poblaciones entonces se mueren y se decomponen. Cenizas y polvo. Entonces con eso, la población elevada liberan como valores de 20, 30, cuanto más utilizamos las proteínas como un fertilizante orgánico, más eficiente va a ser la fertilidad, porque no es solamente salir lo que está entrando, pero está creando ese efecto que está justo aquí en la pantalla. Entonces, ¿dónde comenzamos? No vamos a dificultar nada, ya tenemos un éxito.
realidad lo más suceso en nuestra industria que ya vimos, la manera de diso. Tenemos un manual, vamos a ver ese manual, vamos a ver cómo podremos ejecutar una vez más los retos, porque yo puedo decir que estar en la primera generación en el lado de biodiesel fue sobre petróleo, fue difícil, fue complicado, fue realmente muy duro. Tenemos una historia de éxito por los últimos 10, 20 años y vamos a ver el impacto. Es increíble el impacto que tuvimos en ese modelo de éxito y el soporte de la industria, la persona aquí, la gente necesita ser parte de, es por eso que estoy aquí. Una vez más, NARA, RF, otras iniciativas. Vamos a tener una mirada filantrópica. Nuestra habilidad de maximizar el valor de las proteínas, maximizar el valor para las grasas, maximizar nuestras habilidades de la industria para ayudar a alimentar este mundo. Esa es una tarea muy noble. Necesitamos una llamada para acción que voy a decirles aquí que debe ser muy convincente. Hay muchos drivers, es muy urgente y apremiante, que son un driver para alimentar todas nuestras familias, nietos, nietecitos, las cuestiones geopolíticas. Eso es un hecho de factor de ese desasosiego, esa ansiedad. También es importante los impactos potenciales. Vamos a ver otra vez para el diésel renovable. En mi experiencia de 28, mitad de mi vida yo pasé en esa industria. Entonces, yo puedo acordar que cuando yo en mis 28 años, la industria de rendering, como el galón, era como $0.07. Pero hoy, ¿cuál es el costo? Hoy ya vimos a la cuestión del costo. Vemos a ver los precios que ahora tiene ese mecanismo de rechazo, de repudio, pero hay un crecimiento, un impacto exponencial en el valor. ¿Y por qué no podremos hacer la misma cosa para nuestras proteínas de renderizadas? En realidad, tenemos que hacer algo, porque vamos a llegar a un punto que todas las plantas incrementales que están saliendo, abriendo en todo el mundo, va a tener los scores de CI, a haber mucho petróleo generado no por la proteína, pero para el petróleo. Entonces, una vez más, necesitamos pasar del bolsillo del derecho a la izquierda a saber cómo monetizar, cómo agregar valor a nuestras proteínas animales. Entonces, ¿qué es necesario? Sí, hicimos investigaciones, por eso que necesitamos estar involucrados, tenemos investigación, podremos hablar sobre cómo alimentar el suelo, cómo tener impacto sobre otras áreas también. Hay muchos términos como exclusión competitiva, muchos términos bien arreglados, bien cuidados sobre eso. Hay términos interesantes sobre la validación de nuestros productos, cómo les funcionan. Necesitamos legislación, ¿cierto? Como hablamos sobre macroeconomía y hablamos sobre petróleo, hablamos sobre fertilizadores convencionales. Esos tenemos que cambiar agencias, hacer lobby, no solo de eso, pero como una familia. No utilizamos esos términos. Nosotros no gustamos subsidios, subvenciones. Sí, nosotros gustamos impuestos, no gustamos de mandatos, pero esas son cosas que esos mandatos eso va a realmente lanzar biodiesel en la atmósfera para va a crear ese driver. ¿Cuáles son los catalizadores? La cuestión esa cuestión de ese desasosiego, de esa ansiedad geopolítica, de los exportadores, es un catalizador para volver eso una realidad. La realidad del suministro menguante global
en particular de fosfato. En el caso de potasio, el suministro de recursos son finitos. Entonces necesitamos también abarcar esa cuestión, la cuestión de la vida funcional de los recursos finitos. Necesitamos aumentar también la demanda generada, el suministro generado en realidad por la demanda para alimentar la población. Si en 30 años vamos a tener billones de personas, son 10 billones de personas, tenemos un montón de personas para alimentar, entonces tenemos que cuidar de eso también. Necesitamos también alimentar y proteger uno de nuestros recursos más preciosos del mundo. Por fin, la cuestión del suelo, de la tierra, tenemos que cuidar. Eso es un activo muy importante. Usted puede argumentar que es un valor, nuestro bien natural más precioso. ¿Qué hacemos para las proteínas renderezadoras? Alimentamos el suelo, maximizamos el valor de ese suelo. Hay muchas maniobras que podrás ayudar con ese suelo, corregir el suelo, pero no hacen lo que las proteínas renderizadas hacen para alimentar el suelo. Entonces, el suelo puede alimentar las plantas y podremos alimentar el mundo. Y por supuesto, sostenibilidad y el valor de la proporción para alimentar el suelo, mejorar la disponibilidad de la sinergia con nutrientes convencionales. No tenemos muchos valores agregados. Cuando vemos lo dicen, no es la cuestión del desplazamiento, pero maximizar el valor para tener otros beneficios con el petróleo. Entonces, a ver, déjame volver una diapositiva más. Necesitamos realmente perforar nuestros pozos. Yo hablé con otras cuestiones también que a mí me gustó mucho, que cuando siempre a mí me gusta citar, entre comillas, que todo lo que queremos en la vida es cierto. Cuánto ayudamos a los otros, lo que otros quieren, eso es muy grande para poner, es un mantra ahí para poner eh, eh, en mi taza de café, pero sí, nuestro tiempo ya está terminando, pero yo puedo contestar preguntas, pero muchas gracias por su atención y gracias por estarnos en la industria. Muchas gracias.